Ciudadanía y Desarrollo. Realizamos, tras la consulta popular, análisis con Mauricio, a quien saludamos nuevamente, y quisiéramos preguntarle, a 18 días de la consulta popular, cómo se observa el desempeño del gobierno. ¿Hay signos, evidencias, síntomas de que se esté considerando el mensaje de la consulta popular en el accionar del gobierno? Gustavo, buen día. Un saludo para ti, para la audiencia de Antena Uno. Creo que las señales van en dirección contraria. No necesariamente la madurez política de nuestros representantes hace que lean de forma correcta los mensajes que la ciudadanía envía y que en consecuencia actúen y tomen decisiones. En estos días que han transcurrido desde los resultados del referendo y la consulta popular, se ha reorganizado un gabinete ministerial no precisamente en línea de lo que quizá un sector de la ciudadanía esperaba. Además, poco o nada se sabe de reacciones claras, precisas de parte del primer mandatario. Mira que el mensaje más claro lo hemos tenido en una entrevista, si es que se la puede considerar como tal, dada por el señor Noboa al señor Yunda, exalcalde de Quito, en uno de sus medios de comunicación. Y finalmente, eso de después de un referendo y consulta que te resultan adversos, irte, digamos, de gira por el mundo y ver lo que hemos visto y escuchado hace un momento a través de la señal de Antena Uno, aunque el día de ayer, hasta mediante comunicado oficial, hemos conocido que hay algunas actividades en Emiratos Árabes que extrañamente coinciden con la final del campeonato de Fórmula Uno. Creo que evidencian la forma en la que el gobierno entendió el mensaje de la ciudadanía. Ahora, algo evidente en cuanto a la visión externa que se tiene del gobierno es este tema del riesgo país. El riesgo país de Ecuador ha caído, me parece que bajó y en algún momento ya, o se acercó por lo menos a los 500 puntos, con una diferencia radical de los aproximadamente 2.000 puntos con los que tomó el gobierno. Y otro tema que ha llamado poderosamente la atención es que el Fondo Monetario Internacional facilitó el desembolso de los 650 millones de dólares para Ecuador, que eran parte de este programa SAF que viene desarrollándose entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Además, el fondo lo hace con una declaración que es decidora, pero que llama la atención. Habla sobre el gran desempeño del gobierno en el programa económico. Dice que sigue siendo sólido, que las autoridades cumplieron todos los criterios de ejecución cuantitativos fijados para fines de octubre de 2025. En su cuarta revisión se habla de importantes avances sustanciales en la ejecución de la agenda de reformas estructurales respaldadas por el programa. Esto viene antecedido y coincidente también con la publicación del Presupuesto General del Estado 2026, en el cual se refleja una radiografía del país, una situación extremadamente preocupante, una deuda pública de 89.500 millones de dólares, con este PIB que se estima de 139 millones. Un curioso precio del precio de petróleo tomado como referente, que no llega a los 35 o 36 dólares, una relación también extremadamente preocupante de deuda con el PIB de 64,4% y obligaciones totales por pagar del régimen Así de es. 15.000 millones de dólares que se comerán, perdón por el término coloquial, del presupuesto, casi la mitad en el próximo año. Sin embargo, por poco, el Fondo Monetario Internacional felicita a las autoridades ecuatorianas por su desempeño. ¿Cómo entender esta situación? Gustavo, si es que uno le debe plata a un banco y cumple puntualmente con sus obligaciones, si además de ese banco te plantea nuevas reglas de juego y las cumples a cabalidad, es bastante obvio que el banco te va a felicitar y te va a decir qué gran trabajo has hecho.
pero el banco no va a estar viendo que quizá por eso no estás dejando de alimentar a tu familia o estás dejando de pagar la educación de tus hijos. Entonces no estamos acá frente a una situación en la que pueda verse como Mauricio, estamos con pero problemas con por la señal debajo. de internet. No sé si nos estás escuchando. Agradecería para poder seguir este diálogo, eliminar la cámara, quedarnos solamente con el audio, a ver si podemos escucharte, porque de otra manera el audio se está perdiendo. Con mucho gusto. Ya, allí estamos Con mejor. mucho gusto, Adelante. Gustavo, y espero que se corrija. Y te decía, Ya. si bien es cierto que el riesgo país hasta la semana pasada había descendido por debajo de los 600 puntos, esto lo que deja claro y en evidencia es el hecho de que Ecuador se está portando muy bien con sus acreedores. Pero mira, el día de ayer en un medio de comunicación nacional salió esta nota en la que se habla con claridad y se dice Ecuador enfrentará un pago récord de deuda en 2026. Tú acabas de presentar las cifras en este momento y mira que esas cifras son realmente preocupantes porque estamos hablando que la carga que representa para nuestro presupuesto general el pagar deuda en la cantidad en la que tú has señalado puede comprometer, como al parecer ya compromete, cuestiones tan básicas como la salud y como la educación que se brinda a los ecuatorianos. Entonces, no podemos ni debemos ver esto como unas cuestiones básicas de o es o no es, sino analizar al detalle. Mira que incluso la gran discusión que se ha dado a propósito de la desatención presupuestaria a la educación superior ha traído cola al punto de que ni siquiera en la Asamblea Nacional las dos fuerzas políticas principales han estado en capacidad de comprender lo que está pasando y explicarle a la ciudadanía al respecto. ¿Hay algún grado de claridad en lo que pasa con las universidades ante las versiones tan distintas que se han dado, no solamente a nivel global? Aquí, en la propia Universidad de Cuenca, hay versiones, unas que dan cuenta de un recorte significativo en el presupuesto, otras de que se incrementaría. Por eso mismo creo que es importante, y ayer lo analizábamos, les comento al interior de Ciudadanía y Desarrollo, aterrizar, por ejemplo, al hecho de que durante los últimos años, a partir de la aplicación de la mal llamada muerte cruzada, este país no ha funcionado con las reglas presupuestarias completas. Tú sabes, año electoral no hay presupuesto, funcionas con un presupuesto en condiciones prorrogadas. Después que si hay una crisis o algún tema o estás cambiando de mando, pasa lo mismo. Entonces, más bien, por eso es que estamos acá frente a quizá el primer año de la época de Noboa en que se puede tener claridad presupuestaria. Hay algunos temas en materia de educación superior que se han venido arrastrando por presupuestos comprometidos de cuestiones no pagadas del año 2024 y se están haciendo incluso malos cálculos. Lo cierto es que incluso los expertos en la materia, yo no soy uno de ellos, Gustavo, pero nos han explicado a nosotros que sí hay una afectación. Quizá no en la cantidad en la que a simple vista y de primer análisis se cree, pero que hay una afectación a la educación superior, como la hay también respecto de otras áreas de interés nacional que no deberían ser sacrificadas para honrar los servicios de deuda externa o de deuda interna o de deuda de cualquier tipo, más aún cuando sabemos que tenemos cuestiones urgentes que deben ser atendidas en el país. Y mira que incluso el 31 de diciembre vence, aunque no dudo que se renovará, la vigencia del IVA al 15%. El presidente seguramente emitirá un nuevo decreto al respecto, porque en la proforma presupuestaria aprobada por la Asamblea Nacional se habla de una recaudación tributaria bastante exagerada, con unas cifras que realmente nos hacen pensar que, no sé, pues quienes hicieron esto viven en un mundo de fantasía o no han comprometido de la mejor manera su trabajo a la realidad nacional. Y hay
Otras cifras, no es un programa o un espacio, una entrevista de análisis económico, pero son cifras que cualquier persona lo comprende. Sin Me duda. refiero a nosotros dos y al público. Esas necesidades de financiamiento de 16.000 millones de dólares. Esos índices que se dan, y aquí tomamos prestado datos de un análisis de un destacado analista, Marco Flores, la relación entre servicio de deuda e ingresos tributarios. El servicio de deuda es un 85,4% sobre ingresos Yes. tributarios. Y las dos áreas que se encuentran delicadísimas en el país, el área de salud y educación, tiene una relación con las obligaciones del país de 126,8%. Es decir, que las obligaciones superan en 127%, redondeándolo, a la inversión en salud y educación. Este es el panorama preocupante del Ecuador. Y tú lo has dicho, Gustavo. Ni tú, ni Rosana, ni yo somos expertos económicos, pero en lo básico sabemos comprender, porque manejar el presupuesto del Estado en lo principal es como manejar el presupuesto de la casa. Y saber, como se decía tradicionalmente, que uno tiene que estirar los pies hasta donde le cubren las cobijas y que uno tiene que saber priorizar en función de atender necesidades básicas a la interna, a qué destina sus ingresos. Claro, acá nos dirán, esto es una cuestión de profundizar y de comprender dinámicas diferentes a las de un hogar cualquiera, pero lo cierto es que en este caso hay temas fundamentales que sí son comprensibles para la ciudadanía en general. Y mira que si tú te pones a ver un presupuesto general del Estado, una proforma ya presupuesto para el año 2026, calculado por sobre los 46.000 millones de dólares, que no está financiada en su totalidad, que es aprobada ya con una perspectiva de tener un déficit considerable. De la mano a lo que significa honrar servicios de deuda. En este punto se compromete ciertamente lo que sucede con áreas estratégicas como las dichas y de nuevo, y volviendo a nuestro tema original, demuestra que no necesariamente el gobierno entendió el mensaje que la ciudadanía le transmitió el 16 de noviembre pasado. Ahora, Mauricio, estamos ya por cerrar este año 2025. Creo que ya inicialmente hemos hecho algún análisis de las preocupaciones y de cómo está terminando este año. Sin embargo, es importante también tener alguna proyección para el 2026. ¿Hay algún elemento, algún camino que nos muestre que va a haber alguna transformación positiva en este 2026? Hubo una consulta popular. El ecuatoriano, la ecuatoriana se pronunció, le dijo no al presidente de la República. No ha habido una respuesta clara, concreta de parte del presidente frente a este malestar ciudadano, pero tampoco tenemos muy claras las cosas de cuál va a ser su proceder para el siguiente año y sobre todo en respuesta a todas estas preocupaciones que son realmente profundas. El tema de la inseguridad cada día peor. Acabamos de tener noticias de 7 u 8 nuevos muertos dentro de la penitenciaría del Litoral. Se habla de una crisis de tuberculosis profunda que hay en este centro penitenciario, pero no es solamente eso. Tenemos toda la crisis en el sistema de salud, tenemos la crisis en el sistema educativo con estas preocupaciones respecto de los presupuestos para las universidades. En fin, las preocupaciones no son pocas. ¿Podemos ver el Rosana, 2026 coincido. positivamente? No, 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 no. Y Rosana, coincido completamente con lo que tú estás señalando. No tenemos ni siquiera un mínimo mensaje claro de a dónde apunta el gobierno, ni en materia de seguridad, ni en materia de economía, ni en materia de salud, ni de educación, ni mucho menos. O sea, yo no sé si las decisiones en este gobierno se toman jugando a los dados. Y eso sería gravísimo, porque hasta el día de hoy lo que nos han vendido y transmitido son eslogans. Hay que combatir la inseguridad porque con las mafias no se negocia. Espectacular. ¿Qué es lo que van a hacer? Tenemos un presupuesto de seguridad que ya está aprobado a propósito del uso de esos 3 puntos adicionales de IVA que hemos venido pagando durante más de un año, como tú conoces. Bueno, ¿qué viene después? ¿Qué es lo que se va a hacer? Estamos cerrando 2025 como el año más violento de nuestra historia.
En materia económica nos dicen, no, no, todo está recuperado, pero las cifras apuntan a lo contrario. Probablemente todo está recuperado en cuanto a la confianza del Fondo Monetario Internacional, en cuanto a la fe que nos tienen nuestros acreedores por saber pagar la deuda puntualmente. Pero uno tiene que salir a la calle nada más para darse cuenta de lo que está pasando con la economía nacional. No necesita ser ni un experto analista económico para darse cuenta que han bajado las ventas en varios negocios, que hay otros que se han visto obligados a cerrar, y no necesariamente por el tema de la inseguridad, sino por baja en las ventas, por baja y caída en sus ingresos, por poder no estar en condiciones de sostener las cosas, y de la corrupción ni se diga. Creen que todo se arregla, como ya hemos visto, cuando se dice que en el registro civil ya hay jornadas abiertas para que sin turno vayas a sacar la cédula y el pasaporte, porque la gente se quejaba de la corrupción en ese tema en específico. Pero, por ejemplo, no nos han dicho nada, pues, de las declaraciones del Contralor hace pocas horas a propósito del tercer contrato de Progen, que a su juicio tendría hasta indicios de responsabilidad penal, ¿no? Ahora habrá que ver qué más hay. Entonces, Rosana, yo no tengo claridad respecto a dónde apunta el gobierno en el 2026. Quisiera transmitir a nuestra audiencia un mensaje esperanzador de que ya al fin sabemos a dónde apunta el gobierno y que va, no, pero si ni siquiera ellos saben, mucho menos nosotros vamos a estar en condiciones de interpretar y transmitir un mensaje que ni ellos han sido capaces de hacerlo. Ahora, el tema de Heltberg no es un tema desdeñable, es un tema muy importante porque tiene que ver directamente con una entidad importantísima asimismo como es el IES en crisis. Los anuncios que se hicieron sobre esta plataforma para solucionar uno de los problemas indescifrables, insolucionables hasta el momento, de las citas en el IES, que es parte fundamental además de su sistema de salud. El presidente hizo anuncios públicos sobre esto y aparentemente esta empresa, startup, Heltberg, tiene más visos de una empresa fantasma. Y a la cabeza del sistema de salud del presidente de la República ha puesto a María José Pinto. Es importante reconocer que en el gobierno anterior estuvo también el vicepresidente a cargo del área de salud, pero él era un médico. María José Pinto tiene estudios, los fundamentales en arte y diseño, una escuela de diseño Parsons en París, adquirido algo de experiencia en un año que estuvo a través de un programa de gobierno para combatir la desnutrición infantil, pero se le ha dado un cargo extremadamente delicado y en crisis aquí en Ecuador, tema que preocupa. Ojalá no sea, Gustavo, para quemar a la vicepresidenta. Ojalá no sea para después responsabilizarle de no haber hecho su trabajo y de una manera bastante fácil quitársela del camino. Tú has mencionado el tema de Heltberg, la empresa que el presidente anunció en una entrevista. Había ganado un proceso público 30 minutos antes de que el proceso se cierre, que en múltiples ocasiones él ha dicho ya está contratada para el tema, que fue mencionada en varias ocasiones por quien fuera presidente del Consejo Directivo del IES, del señor Lama. Y pues ahora resulta que frente a las críticas, a las denuncias de una supuesta empresa fantasma y demás, no solo que se dice no hay tal contratación, incluso desde el propio IES, sino que uno de sus legisladores, y me refiero a uno de los... Tenemos nuevamente problemas con la señal de internet. Vamos a esperar unos segundos. No sé si ahí ya me escuchan. Allí recuperamos. Adelante. Sí, lo que decía es que un asambleísta de la SUAI precisamente es el que ha sido puesto al frente de las declaraciones para decir que tal contrato no existe, el asambleísta Adrián Castro. Entonces, lo que fue anunciado con mucha parafernalia por el propio presidente de la República hoy, gracias al control social de organizaciones de la sociedad civil y de periodistas y medios de comunicación, parece quedarse sin piso. Esperemos que esto efectivamente sea así para que no haya un nuevo contrato millonario investigado por las autoridades por sus irregularidades, como sucedió en su momento por Progen. Bien, esperemos que ojalá en el futuro cercano podamos tener mejores temas sobre los cuales comentar y mejores noticias para Ecuador. Ojalá que
esa confianza del Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Daniel Noboa se refleje en algo positivo para el país, así como esa caída significativa en el riesgo país. Muchas gracias, Mauricio, por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Un gran abrazo para ustedes y para la audiencia de Antena 1. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón. Él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.